Hola, buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión síncrona del día de hoy, 20 de febrero del 2024, de nuestro curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a continuar con nuestro programa de capacitación, con nuestro temario, donde vamos a ver dos capítulos, uno que habla del capítulo del cierre anual de operaciones y el otro de una contabilidad o qué asientos contables se hacen cuando se realiza un cierre anual de operaciones. Antes de iniciar con la clase, voy a permitirme hacerles los siguientes comentarios. Técnicamente hasta el día de hoy ya no hay ninguna tarea pendiente de evaluar. Ya fueron evaluadas todas las tareas que estaban pendientes de la semana pasada, donde vimos el capítulo número 19, donde hablábamos del tema de los asientos de ajuste. Solo por ahí estará pendiente alguna de alguien que me pidió una extensión de tiempo para que por favor revise mañana por la tarde, ya debe de quedar evaluada. Por ahí también me estuvieron mandando mensajes algunos de los alumnos, algunos de sus compañeros, porque por ahí había un detalle con la configuración del foro. Esta situación ya quedó corregida, es decir, para esta semana tenemos dos actividades, un cuestionario SCORM, el cual ya está visible y puesto para que ustedes lo contesten. Se tiene como fecha límite para contestarlo el domingo 25 de febrero. Y un foro donde hablamos de los asientos de ajuste precisamente. Entonces, estas dos actividades se tienen que contestar a más tardar el día 25 de febrero. ¿Ok? Reitero, había un detalle, creo que ya todos pudieron accesar sin ningún problema para poner ahí sus réplicas, sus comentarios respecto al foro, y en base a eso se les va a dar una retroalimentación. Perdón. Tengo por ahí pendiente el caso de dos alumnos que me habían estado solicitando que no podían accesar al primer foro que vimos en esta primera parte del curso, pero por ahí se va a abrir el parámetro el día de mañana y hasta el próximo viernes 23 de febrero para que puedan contestar ese foro que vimos al principio del curso. Por otro lado, también los que ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma se pudieron dar cuenta que aparte de lo que está visible para esta semana, ya tenemos para la próxima semana visible lo que viene siendo el examen parcial. Ese examen parcial va a constar de 30 preguntas, como viene ahí en la configuración del mismo. La próxima semana no vamos a tener sesión síncrona de aprendizaje. Generalmente nuestras sesiones síncronas son los martes a las 8 de la noche, como el día de hoy. Sin embargo, por este tema de que va a haber el examen parcial en la semana del 26 de febrero y hasta el lunes 4 de marzo, no vamos a tener sesiones síncronas. Vamos a continuar con nuestro programa de capacitación hasta el martes 5 de marzo a las 8 horas. Es decir, vamos a tener una semana para contestar el examen a partir del próximo lunes. Este examen, como se los comentaba ahorita, así de manera muy macro, obviamente vienen las instrucciones, es un examen de 30 preguntas y que va a venir de lo que hemos visto en esta primera parte del curso. Como se los comentaba al principio del mismo, vamos a tener un examen parcial y un examen final, y lo que estamos viendo hasta esta semana es lo que puede venir en el curso, más bien dicho, en el examen parcial. ¿Ok? El examen va a costar de 30 preguntas, son aleatorias, todas las preguntas vienen del libro base que estamos utilizando hasta ahorita, que es mi primer curso de contabilidad, y de las tareas y diapositivas que hemos estado viendo aquí, para que por favor den un repaso general. También por ahí se van a tener dos intentos para este examen. Con la calificación se va a quedar la calificación más alta que haya registrado el sistema. Un ejemplo muy sencillo: si en el primer intento sacamos un 75 y queremos volver a hacer otro intento para ver si nuestra calificación es mayor, suponiendo que fuera mayor, si sacamos 90 se va a quedar 90. Si en el primer intento sacamos 85 y queremos mejorarla y en el segundo sacamos 70, se va a quedar la calificación 85. ¿Ok? Pueden hacer dos intentos, siempre se va a quedar la calificación más alta. ¿Sale? Son 120 minutos para contestar el examen. Creo que es bastante tiempo para que ustedes revisen sus apuntes y contesten su examen. Entonces, para que por favor ahí lo tengan presente, y obviamente como recordar, este examen pues forma parte de su calificación final. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda de estos comentarios, y si no, para ya iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario?
No, ninguno. Ok, vamos a iniciar entonces. Por favor, si alguien me puede confirmar, denme un segundito, por favor, ¿sí? Ven, mete este pinche perro, por favor, ¿sí? Una disculpa, si alguien me puede por favor confirmar si la diapositiva que acabo de poner ahí en la pantalla se ve de manera clara, y ya iniciamos con la explicación del mismo. Reitero, esta presentación o de hecho estas diapositivas son las que sirven de base para la actividad SCORE, pero también si ustedes quisieran tenerla dentro de sus archivos, la pueden descargar de la plataforma directamente. Por favor, si alguien me confirma, iniciamos con la clase. Sí, ya se puede ver. Ok, vamos a iniciar. Te agradezco por ahí, Eder. Vamos a iniciar con la clase. Como les comenté, en esta clase, en esta sesión, vamos a ver dos capítulos muy puntuales. Uno que habla del cierre anual de operaciones y una práctica muy sencilla de contabilidad respecto a este cierre de operaciones. Voy a iniciar con un preámbulo siempre me gusta hacer una recapitulación de los cursos o de los temas que hemos visto para llegar y cómo va ligado de alguna u otra manera los capítulos anteriores con el que vemos cada sesión síncrona. Me retomo hasta el curso de contabilidad 1, donde nosotros vimos lo que era una cuenta, lo que era un saldo, un movimiento deudor, un movimiento acreedor, una cuenta saldada, etcétera. Mencionábamos en ese curso de contabilidad 1 que todos los saldos que nosotros vemos en los estados financieros son los saldos de esas cuentas de mayor, y que obviamente representan, en el caso del balance general, los activos, los pasivos y el capital contable de una empresa o de la situación financiera de una empresa en una fecha determinada, y posteriormente en el estado o de manera conjunta, más bien dicho, en el estado de resultados, todos los ingresos, costos, gastos de un periodo y cómo se llegó o se determinó una utilidad o una pérdida contable. Para llegar a esa formulación de esos estados financieros, obviamente tenemos que hacer la parte del registro contable de todas las operaciones que afectan de manera económica a una entidad, a un negocio, a una empresa. ¿Cómo se registran esas operaciones? A través de los asientos de diario, que ya mencionamos que son la forma en la que se registran las operaciones, y que dichos asientos de diarios pueden ser simples y compuestos, respetando como siempre el principio de la regla de la partida doble, que es el sistema de contabilidad por excelencia. A todo cargo le corresponde un abono, o para toda causa hay un efecto. ¿Okay? En una línea de tiempo, yéndonos un poquito a lo que hemos visto ya a partir, sobre todo a partir del capítulo 16, donde vimos los libros de contabilidad. Mencionábamos que hay dos libros de contabilidad básicos que deben de llevar las personas morales y las personas físicas con actividad empresarial para el registro de dichas operaciones, como son el libro de diario y el libro mayor, y que cuando obviamente utilizamos el sistema o el registro electrónico lo tenemos que hacer nada más con el del libro mayor. Cuando nosotros ya tenemos esos saldos, procedemos a sacar o a determinar un documento contable que no está considerado como estado financiero, pero sí nos muestra un listado de todas nuestras cuentas de activo, pasivo, capital y resultados, como ingresos, costos, gastos e impuestos inclusive, para poder determinar si los saldos que están en esas cuentas son razonablemente con la operación de la compañía. Obviamente esas cuentas tienen que tener un seguimiento por parte de la persona responsable de llevar a cabo el registro de las operaciones, y obviamente que esa razonabilidad sea en base al giro del negocio, al volumen de operaciones, pero sobre todo que tenga una razonabilidad. Eso es bien importante. Nosotros podemos saber cuánto más o menos traemos en nuestro saldo de banco, si nuestro saldo en la cuenta de mercancía es correcta, si nuestros adeudos son correctos, si los ingresos fueron correctos, etcétera. Generamos una balanza de comprobación con los saldos a determinada fecha para poder elaborar tanto nuestro estado financiero denominado balance general como nuestro estado de resultados. Posteriormente, y dentro de esa balanza de comprobación, pues están las cuentas colectivas o de control que vimos en el 18, donde podemos analizar dicha información, que son cuentas
que agrupan dos o más subcuentas y que nos sirven cuando tenemos un volumen de operaciones alto. Antes de la formulación de dichos estados financieros tenemos que hacer los famosos asientos de ajuste para verificar de una manera un poquito más óptima que no se nos haya pasado ningún asiento o verificar que la información esté correcta, y ya con esa información ahora sí proceder a la formulación de nuestros estados financieros básicos. Eso sí lo vemos en una línea de tiempo. El capítulo de hoy va muy enfocado al tema de un cierre anual de operaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Hay que entender que hay dos tipos de cierres, el cierre contable y el cierre fiscal. El cierre contable no es otra cosa más que cerrar un periodo o un ejercicio de manera contable. Ya que tengamos nuestra contabilidad en forma, podemos proceder a elaborar de manera contable los asientos tanto de cierre como de apertura. Y obviamente también nos sirve para la parte fiscal, porque en base a esa determinación o a esa contabilidad que ya está correcta, que ya está revisada, que ya tiene los asientos de ajuste y que ya revisamos de manera conjunta con las áreas involucradas, pues obviamente ya procedemos a determinar nuestros impuestos. Este cierre anual de operaciones, ¿por qué nos sirve? Porque hay que recordar que el ejercicio fiscal es un año calendario contado del 1 de enero al 31 de diciembre del año que corresponda. ¿Por qué lo comento esto? Porque hay que recordar que en el caso específico de las personas morales que están constituidas por dos o más socios, están obligadas a esa empresa a presentar su declaración anual de impuestos o de ICR correspondiente al ejercicio inmediato anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que como fecha límite nos marca la ley que es el 31 de marzo del año siguiente. Por ejemplo, la declaración anual del 2023 la tenemos que generar a más tardar, la tenemos que presentar en el portal del SAT, a más tardar el 31 de marzo. Por otro lado, si fuéramos una persona física con actividad empresarial que estamos obligados a llevar contabilidad de acuerdo a las diferentes leyes, pues estamos obligados a presentar esa declaración anual no el 31 de marzo, pero sí el 30 de abril. Esto también nos sirve desde un punto de vista fiscal. ¿Por qué? Porque hay que recordar que, por ejemplo, cuando vimos el estado de resultados, por ahí hacíamos un concepto que se llama la famosa PTU, que la PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades, y por ley estamos obligados los patrones o las personas morales a pagar esa PTU en dado caso de que se haya generado a más tardar 60 días posteriores a la fecha de la presentación de la declaración anual. Si nosotros vamos a cerrar a diciembre, tenemos hasta el 31 de marzo para poder presentar nuestra declaración, y a partir de ahí tenemos 60 días para hacer el reparto de esa PTU o de esas utilidades. Por eso es que cuando tenemos un patrón que genera utilidades y es una persona moral, nos pagan nuestras utilidades a más tardar en mayo. ¿Por qué? Porque es la fecha límite que marca la ley. Si nuestro patrón es una persona física con actividad empresarial y va a repartir utilidades, la ley nos dice que para las personas físicas la fecha límite son 60 días posteriores también a la presentación. Pero como en el caso de las personas físicas es el 30 de abril, el patrón, persona física, para repartir ese PTU tiene hasta el 30 de junio para pagar esas utilidades. ¿Por qué les hago todos estos comentarios? Porque toda esta información que vamos a ver ahorita de cómo se cierra contablemente un ejercicio, un año calendario, nos sirve para determinar todos esos impuestos. Obviamente también nos sirve de manera interna, para tomar decisiones respecto al rumbo de la empresa, pero también nos sirve mucho para la parte fiscal. Hay que recordar que en el curso de contabilidad 1 comentamos que existen diferentes usuarios de la información contable: los empleados para ver si la empresa genera utilidades, los socios accionistas para ver si está generando utilidades, y o dividendos, que se le conoce, que el dividendo es la utilidad por las acciones que tienen invertidos los socios accionistas en una persona moral, el fisco para saber si estamos pagando los impuestos de manera correcta, los acreedores o proveedores para ver si somos sujetos de crédito, etcétera. Entonces, por eso es bien importante tener un cierre contable óptimo de las operaciones y que no se nos haya quedado pendiente nada de registro. A eso se refiere estos dos capítulos. Son capítulos relativamente sencillos si lo vemos desde un enfoque conceptual. El hacer una práctica contable como tal implicaría muchísimo tiempo,
y como lo he comentado, a pesar de que es un curso teórico, vamos a hacer algunos ejemplos ahí muy sencillos de cómo se hace un cierre anual de operaciones. El objetivo es que nosotros conozcamos para estos capítulos el cierre anual de operaciones y que el cierre anual de operaciones se hace como fruto o consecuencias de todas las operaciones que hacemos para cada ejercicio fiscal. Cuando hablemos de un ejercicio fiscal, también es un año calendario, ¿ok? Cuando digan el ejercicio fiscal 2023, 2024 se refiere a todo el año. También tenemos que conocer el proceso de práctica de contabilidad para hacer este cierre de operaciones, que obviamente se tienen que hacer un asiento donde se cancelan las cuentas y aquí vamos a hacer ahí unos conceptos muy básicos, ¿ok? Después de concluir los 12 periodos contables del ejercicio fiscal, procedemos a hacer nuestro cierre anual de operaciones, que es lo que les comentaba. Mensualmente nosotros estamos revisando esa información contable y vamos preparando ese cierre tanto de manera financiera, de manera contable, tenerlo más depurada nuestras cuentas, es decir, que tratar de tener la menos cartera vencida en el caso de los clientes. Si tenemos liquidez, pues tratar de pagar las mayores deudas. ¿Por qué? Porque también en términos fiscales por ahí tenemos algo que se llama ajuste anual por inflación, en el que nos pega si nos ayuda si tenemos muchos créditos o activos circulantes, pero nos perjudica si tenemos muchas deudas, porque significa que no hemos hecho una disminución real de las mismas y que podemos meter provisiones para disminuir nuestra base contable. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante que lo sepan. Entonces ya cuando tenemos el periodo, que de hecho los periodos los vamos cerrando mes con mes. Cuando nosotros ya cerramos el mes de enero, técnicamente ya no debemos de moverle nada de enero, cuando cerramos febrero, pero como la declaración se presenta hasta el año siguiente, tenemos hasta el 31 de diciembre, por decirlo de alguna manera, para cerrar ahora sí que todo el ejercicio de manera correcta y que nuestra determinación tanto de impuestos como toma de decisiones gerencial no vaya a tener ninguna variación relevante. Perdón, obviamente si detectamos que hay un error en meses pasados, podemos corregirlo contablemente, financieramente, y si hay necesidad de corregir algún pago provisional por los impuestos que hacemos a cuenta del impuesto anual, pues ya lo haríamos, pero como una declaración complementaria, que reitero, ese es un tema un poquito más fiscal. ¿Qué nos dice? Que al terminar el ejercicio, una vez registradas todas las operaciones efectuadas durante el mismo, el proceso contable que se debe seguir para hacer el cierre anual de operaciones es el siguiente. Primero se tiene que formular una balanza de comprobación con las cuentas que aparecen abiertas en el libro mayor. Esto es bien importante. Cuando hablemos de cuentas abiertas o de partidas abiertas, son cuentas que tienen un saldo. Acuérdense que en el capítulo 10 mencionábamos que caso de las cuentas deudoras, saldo inicial más el movimiento deudor menos el movimiento acreedor, me debe dar un saldo deudor. Si el saldo es cero, significa que está saldada, entonces no vamos a presentar un saldo cero de una cuenta, por decir, de deudores diversos, no la vamos a presentar en el balance si no tiene un saldo, si no tiene cuenta abierta, tanto de recuperación de activos o de activos como de deudas, etcétera. ¿Okay? Se verifica por medio de la balanza de comprobación que el registro de las operaciones se haya respetando o se haya hecho respetando la regla de la partida doble. En el caso del registro electrónico, si lo hiciéramos manual, ya lo mencionamos en un libro de contabilidad, se registra el libro de diario y luego se pasa al libro mayor y tenemos que verificar que manualmente todo sea correcto para que se cumpla ese principio. ¿Qué significa? Que el movimiento deudor y el movimiento acreedor siempre debe ser el mismo. Si algo no está bien o si lo hacemos en el registro electrónico, por default nos lo va a mandar lo que se llama cuenta de cuadre. Pero pues obviamente nosotros vemos que tenemos que verificar que tanto el saldo inicial, deudor y acreedor, coincida tanto en su suma de cargos y créditos, tanto de saldos, deudores y acreedores, más los cargos menos los créditos, y que al final los saldos que tengamos, tanto deudor como acreedor, también cumplan con esa regla de la partida doble. Se comprueba que el saldo de cada una de las cuentas coincida con el de mayor auxiliar, pues es si lo hacemos de manera manual. Se denomina cuáles son los saldos de las cuentas que no coinciden con la realidad, lo que mencionábamos, que antes de la preparación de los estados financieros se realicen los asientos de ajuste necesarios para que el saldo de cada una de las cuentas coincida con la realidad o por lo menos sea lo más exacto posible.
Se formula una nueva balanza de comprobación donde figuren ya los saldos ajustados después de haber hecho los asientos de ajuste que vimos en la clase pasada, que mencionamos unos ejemplos muy sencillos de caja, de bancos, de almacén, de deudores, de activo fijo. Pudimos haber puesto ejemplos de proveedores, de activos diferidos, de reclasificación de cuentas de gastos, etcétera. Pero son infinidad de asientos de ajuste que se pueden hacer atendiendo a su complejidad, a su volumen de operaciones, y que no hay como tal un número determinado de asientos de ajuste, simplemente son asientos contables que hacen que nuestra contabilidad esté apegada a la realidad. Permítanme un segundito porque alguien se está uniendo a la sesión. Ok, una disculpa. Y bueno, después de esto se hacen los asientos de pérdidas y ganancias para determinar la utilidad o pérdida del ejercicio, que esto no es otra cosa más que lo que vimos en el estado de resultados. Ahorita vamos a ver cómo se cruzan esas cuentas deudoras y acreedoras para determinar la utilidad o la pérdida contable. Se hace el asiento de cierre y ya después de que hayamos hecho el asiento de cierre, se elabora el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, y también se formula el estado de situación financiera o balance general. Para entenderlo de manera más a detalle, un poquito más gráfica, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es la balanza de comprobación? Ya mencionamos que es el documento por medio del cual se pueden verificar si todos los cargos y abonos de los asientos de diario han sido traspasados a nivel mayor, siempre y cuando lo hagamos a mano, si no, con que lo hagamos en la póliza, dentro del registro contable. Un segundito, por favor. Bueno, bien, mamá, ¿y tú? Ándale, mamá. Te estoy dando clase, mamá. Ahorita le marco. Ándale. Una disculpa. Decía, estábamos comentando las balanzas, que si lo hacemos en registro electrónico, pues obviamente lo hacemos a través de la póliza contable, llámese diario, ingresos, egresos, respetando la regla de la partida doble, que eso es el sistema de contabilidad por excelencia. Aquí si se fijan en esta balanza de comprobación sencilla, tenemos aquí lo correcto es que tuviera un saldo inicial. Obviamente aquí nada más para fines didácticos lo estamos poniendo de manera muy genérica. Tenemos los movimientos deudores y acreedores de cada una de las cuentas que tenemos en esta balanza de comprobación. Y tenemos, por ejemplo, aquí deudor, en el caso de los bancos, mis cargos menos mis créditos me da un saldo deudor de 446,000 pesos, que siempre les he mencionado que las cuentas de balance deben de tener una... Su saldo, en dado caso de existir, tiene que ser de acuerdo a su naturaleza, recordando que todas las cuentas de activo son de naturaleza deudora, es decir, que su saldo siempre debe de ser deudor o cero. Las cuentas de pasivo deben de ser de naturaleza acreedora, y su saldo debe ser acreedor o del lado derecho de la cuenta T, o como lo quieran ver, y o cero, ¿ok? Tenemos gastos de administración, etcétera. Entonces, si se fijan, aquí se cumple la regla de la partida doble, significa que todos los asientos estuvieron hechos de manera correcta, ¿ok? Entonces, esta es una balanza de comprobación. Si tuviéramos que tener, que ajustar esta balanza, porque a lo mejor este saldo no va pegado con la realidad, tendríamos que proceder a hacer un asiento de ajuste. Dice que teniendo en cuenta la explicación anterior, es preciso que antes de proceder a la formulación o elaboración de los estados financieros, es preciso hacer los asientos necesarios para que el saldo de cada una de las cuentas al terminar el ejercicio coincida con la realidad, o por lo menos sea lo más exacto posible, que ya lo vimos en el curso pasado. Ya que hagamos eso, procedemos a hacer otra balanza. Vamos a suponer que aquí yo tenga estos saldos, aquí hago otro movimiento deudor y acreedor para meter mis ajustes, y ya procedemos a elaborar una balanza de saldos ajustados. Dice que una vez efectuados los asientos de ajuste necesarios, así como los pasos de los mismos a las cuentas correspondientes del mayor, es necesario obtener de esta una relación de cuentas con los saldos ya ajustados, la cual se denomina balanza de saldos ajustados, que no es otra cosa más que la balanza de comprobación más menos los asientos de ajuste. De acuerdo con lo anterior, la balanza de saldos ajustados es un documento en que aparecen los saldos de las cuentas después de haber hecho los asientos de ajuste. Y vamos a poner de manera práctica cómo se formula esa balanza de comprobación. Aquí procedemos a hacer los ajustes.
Aquí vienen algunos ejemplos de asientos de ajuste. Por ejemplo, si me faltan 8,000 pesos por una diferencia detectada en el arqueo de caja, que es un ejemplo que vimos la clase pasada, le cargo a deudores diversos con cargo a la persona que tenía el resguardo del efectivo con abono a la cuenta de cajas. Por la renta e IVA de una caja de seguridad que el banco descontó de nuestra cuenta de cheques, cargamos a rentas pagadas por anticipado, IVA acreditable con crédito a bancos. Y así se hacen de manera sucesiva dichos asientos de ajuste. Reitero, pueden ser diferentes, o diferentes tipos o diferente cantidad de asientos de ajuste según sea del negocio y volumen que se trate, de operaciones que tenga la empresa. Después de esto ya tenemos que proceder a hacer los asientos de pérdidas y ganancias, también nombrados traspasos, se le conoce como traspasos de pérdidas y ganancias, y se hacen siempre al terminar el ejercicio para transferir los saldos de las cuentas de resultados a la de pérdidas y ganancias con el objeto de obtener o de conocer cuál es la utilidad o la pérdida del ejercicio. Los saldos de las cuentas de resultados se deben tomar precisamente de la balanza de saldos ajustados después de que hayamos hecho los asientos de ajuste. ¿Okay? Para traspasar los saldos de las cuentas de resultados a las de pérdidas y ganancias, se tienen que hacer dos asientos contables. En el primero se deben de transferir los saldos acreedores de las cuentas acreedoras del estado de resultados y en el segundo asiento los saldos deudores de ese mismo estado de resultados. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer en el caso del primer asiento, tomando en cuenta esta información, si ustedes se fijan, yo tengo que hacer mi primer traspaso para saldar los saldos de las cuentas acreedores. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las cuentas acreedoras del estado de resultados? Las ventas y los gastos y o productos financieros, suponiendo que el producto financiero sea mayor o que aparezcan con saldo acreedor, y el resultado lo mando a pérdidas y ganancias. Cancelo los saldos acreedores y en este caso la suma de mis saldos acreedores del estado de resultados me da 12,368,400 pesos. Después hago el segundo asiento, pero para cancelar los saldos deudores. ¿Cuáles son los saldos deudores? Los costos, los gastos de venta, etcétera. Pues aquí, como estoy cancelando cuentas acreedoras, cancelo las cuentas acreedoras cargándolas porque son de naturaleza acreedora y se tienen que cargar para disminuir, y le abono a la cuenta de pérdidas y ganancias. En este caso, cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias y abono a las cuentas deudoras para cancelarlas. Al final, el resultado, si se fijan en pérdidas y ganancias, tengo un saldo acreedor de 12 millones cancelando las cuentas acreedoras. Y luego tengo un saldo de 7,069,000 cancelando las cuentas deudoras. Al final de ese proceso se tiene la diferencia entre estos dos movimientos, va a ser mi utilidad o mi pérdida contable. Aquí por lógica, si yo tengo 12,368,400 cancelando mis cuentas acreedoras y tengo 7 millones cancelando las cuentas deudoras, voy a tener una utilidad contable. Esa utilidad contable es la que nosotros integramos en el balance general dentro del capital contable. Recuerden que el capital contable se constituye de las aportaciones que hacen los socios cuando constituyen a la persona moral y de las utilidades o pérdidas del ejercicio, que son estas. Por eso, y aquí hago un preámbulo, ahorita no sé si venga más adelante en la diapositiva, pero es importante que conozcan. Cuando hacemos un cierre contable, un cierre de ejercicio, las cuentas del balance que traen saldo siempre se traspasan igual. Termina el 31 de diciembre y si la cuenta de banco trae 50,000 pesos, el 1 de enero debe traer 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque trae saldo y son cuentas de balance, no de resultados. Caso contrario, cuando cerramos un ejercicio, se determina la utilidad y la pérdida, todas las cuentas del estado de resultados a partir del 1 de enero inician con cero. ¿Por qué? Porque las ventas ya correspondieron al ejercicio inmediato anterior, los gastos también, los costos también. Entonces vamos a volver a determinar una utilidad o una pérdida, pero por el nuevo ejercicio. ¿Okay? Eso es bien importante que lo tengamos ahí en el radar. Después se tiene que hacer una balanza previa al balance general, se formula con los saldos de las cuentas de mayor que quedaron abiertas después de haber trasladado al libro de mayor los asientos de pérdidas y ganancias. Y se procede a hacer el asiento de cierre, que como su nombre lo indica,
se hace para saldar o cerrar las cuentas que quedan abiertas después de haber trasladado los asientos de pérdidas y ganancias al libro mayor. El asiento de cierre se hace con los saldos de las cuentas que aparecen en la balanza previa al balance general. Y el asiento de cierre es el último que registramos para cerrar el ejercicio contable. Aquí vamos a hacer, aquí estamos hablando única y exclusivamente de ya del asiento de cierre. Si se fijan qué asiento se hace, todas las cuentas acreedoras de balance se cargan, todas, 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 todas. Y todas las cuentas deudoras de balance se abonan. El único, y obviamente, si se fijan aquí, 5.298.000 es la utilidad del ejercicio, que es la resultante de los 12.368.000 contra los 7.069.450 que traíamos como cuentas deudoras. Al hacer este movimiento, traspasamos este saldo a la utilidad dentro del, o en este caso una utilidad contable, la ponemos dentro de lo que viene siendo nuestro capital. ¿Okay? Con este asiento cerramos las operaciones de un ejercicio fiscal determinado. Y luego tenemos que hacer un asiento de apertura. Es decir, al iniciar el ejercicio se debe hacer en el libro diario el asiento de reapertura, precisamente con las mismas cuentas y saldos que contienen el asiento de cierre, pero invirtiendo su orden, o sea que las cuentas que aparecen cargadas en este último se deben de abonar y las que aparecen y las que figuran como abonadas se deben de cargar. Es este mismo asiento, pero al revés. De manera que si yo cancelo una cuenta de proveedores en el de cierre, al 31 de diciembre, al 1 de enero yo le voy a seguir debiendo los 3.550.000. Si yo tengo mercancía por 8.900.000, al inicio del ejercicio sigo teniendo esos 8.900.000 de mercancía. Lo único para lo que se hace este asiento es para que este traspaso se quede ya la utilidad o la pérdida del ejercicio y se traspase al capital. Obviamente eso es lo que les comentaba hace ratito, que cuando traemos cuentas abiertas de balance, estas siempre se van a quedar porque no las podemos borrar. Si sacáramos una balanza de comprobación con los saldos de resultados, pues las cuentas de ventas van a traer cero. ¿Por qué? Porque ya se realizó el ejercicio en cuanto a su pérdida o su utilidad contable. ¿Sale? Se hace el asiento de reapertura haciendo los movimientos inversos. Vamos a suponer que sea el mismo, caja, bancos, almacén, cuentas. Se hace exactamente lo mismo. Hagan de cuenta que este asiento contable, pero estas abonadas y estas cargadas. ¿Sale? Se procede ya con este asiento. Obviamente el estado de resultados se tiene que generar con la información que tenemos. Acuérdense que el estado de resultados, si lo vemos de una manera muy sencilla, no es otra cosa más que de manera ahora sí que lineal, es un estado de resultados de sumas y restas, ventas menos costo de ventas, o ventas menos devoluciones, descuentos y rebajas sobre ventas, nos dan nuestras ventas netas, más nuestro inventario inicial, más nuestras compras, menos nuestro inventario final, nos da nuestro costo de ventas que vimos en el estado de resultados. Determinamos una utilidad bruta o utilidad en ventas antes de gastos de operación, los cuales pues, pueden ser gastos de administración, venta, financieros, etcétera, y le restamos esos gastos de operación, tenemos nuestra utilidad en operación, sumamos productos financieros, restamos gastos financieros, otros productos sumamos, restamos otros gastos y nos da nuestra utilidad o pérdida contable antes de impuestos. Aquí no me quiero meter en mucho tema fiscal porque nosotros, aparte de esta utilidad contable o pérdida contable, tenemos que determinar una utilidad fiscal o una utilidad fiscal o una pérdida fiscal. ¿Para qué? Porque los impuestos no se pagan en base a la pérdida o utilidad contable, se pagan en base a la utilidad, perdón, no se pagan en base a la utilidad contable, se pagan en base a la utilidad fiscal. Para llegar a la utilidad fiscal tenemos que considerar otro tipo de factores ya más de impuestos como la inflación, las depreciaciones, el ajuste anual por inflación, y algunos estímulos que son deducibles o no deducibles para el pago de impuestos. Ese es tema de otro capítulo, de otra área, pero sí es importante que lo conozcan. Y esta utilidad o pérdida es la que vamos a ver en nuestro balance general. ¿Okay? El balance general, cuando nosotros presentamos una declaración de impuestos, y obviamente reitero nada más para la declaración, estamos obligados a presentar
un balance general y un estado de resultados al cierre del ejercicio para que la autoridad determine que lo que estamos determinando es lo correcto. Y obviamente lo tenemos que hacer a través del formato que está en la página del SAT y que es electrónico para la presentación de la declaración del ejercicio fiscal de las personas morales o del régimen general de ley, que es el que estamos ahorita con objeto de estudio o que persiguen un lucro, ¿sale? Eso está claro. Y pues obviamente tenemos que proceder también a nuestro balance general, ¿va? O sea, nosotros tenemos que advertir cuál es la situación financiera de la empresa al término del ejercicio, no nada más ver cómo se determinó la utilidad o la pérdida contable y o fiscal dentro de los formatos que nos pide el SAT, sino también para determinar cuál es nuestra situación financiera al cierre del ejercicio. Eh, Nuestra situación financiera para ver, oye, ¿sabes qué? Pues mira, un ejemplo muy sencillo, él me está hablando en términos fiscales, me está comentando que trae tantos créditos en el activo circulante y trae tantas deudas, es razonablemente lo que me está pidiendo. La depreciación acumulada o la depreciación contable que me está poniendo es la correcta y la depreciación fiscal, pues si agarramos el asiento de ajuste de los activos que tiene y de acuerdo a lo que cargó, está razonablemente correcta. La utilidad del ejercicio que maneja en el balance general es la misma que está en el estado de resultados. Si hubo cambios en el capital social, se tiene que hacer la protocolización mediante notario público y se tiene que dar aviso al SAT si hubo incrementos o decrementos de capital, si hubo nuevas aportaciones, si hubo nuevos socios, etcétera. Entonces, y obviamente, pues ver que se respete la regla de la partida doble. En este caso, estamos hablando de un balance general que es presentado en forma de cuenta. Cuando vimos en el curso de contabilidad 1 mencionábamos que hay dos formas de presentar el balance general para efectos internos. En forma de reporte, la cual la fórmula es activo menos pasivo es igual a capital contable, o en forma de cuenta, que es esta, que es activo es igual a pasivo más capital. Sea cual sea la fórmula, el resultado contable siempre va a ser el mismo, es decir, son los mismos activos, los mismos pasivos, la misma utilidad o la misma pérdida, lo único que cambia es la forma en la que se presenta. Y la forma que viene o que nos pide el SAT para poder presentar un balance general es esta en forma de cuenta. Entonces, ¿para qué nos sirve nuestro cierre anual de operaciones? Pues nos sirve para determinar nuestra pérdida utilidad o utilidad contable del ejercicio. Los asientos de cierre se tienen que hacer, como su nombre lo dice, al cierre del ejercicio fiscal, cancelando las cuentas deudoras y acreedoras del estado de resultados para determinar nuestra utilidad o pérdida contable que va dentro del balance general. Y tenemos que hacer ese asiento de cierre donde ya cancelamos todas las cuentas que tengan saldo en balance contra utilidad o pérdida según corresponda. Y al principio del ejercicio tenemos que iniciar o tenemos que generar un asiento de apertura con el mismo asiento de cierre, pero haciéndolo al revés, es decir, las cuentas que se cargaron a abonarlas y viceversa, para que las cuentas que hayan tenido un saldo o que tengan que no estén saldadas, que tengan un documento por cobrar, que tengan una cuenta por pagar, continúen en el ejercicio siguiente, reiterando que lo único que no subsiste es la parte del estado de resultados, porque la utilidad o la pérdida contable ya se realizó dentro del ejercicio fiscal. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo respecto a este capítulo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, abrimos los micrófonos con todo el gusto para poder aclarar si existiese alguna duda respecto a estos dos temas. ¿Algún comentario, alguna duda de estos dos capítulos? No, no tenemos ninguna duda. Sí, por ahí en la plataforma, Enrique, hay dos tareas que comentaba al principio de la sesión. Una es un formato, un cuestionario SCORE, ya viene ahí cargado, tenemos hasta el próximo domingo para hacerlo, al igual que un foro que también es para el próximo domingo. Y recordando que la próxima semana es el examen parcial, para que por favor ahí lo consideren. La próxima semana no tenemos sesión síncrona, regresaríamos hasta el martes 5 de marzo a las 8 de la noche para continuar con la siguiente clase donde vamos a ver eh, la parte de los sueldos y salarios y su carga tributaria. ¿Sale?
Sí, son dos actividades, es el score y el foro. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, algún comentario? No. Bueno, si ya no tienen ninguna duda, ningún comentario, les agradezco mucho su atención a los alumnos que se conectaron el día de hoy. Les voy a encargar mucho su tarea y les voy a encargar bastante que revisen mucho sus apuntes, sus presentaciones que están cargadas y que revisen los capítulos que vimos en esta primera parte del curso. Obviamente todo va a venir del libro base que estamos llevando para que puedan contestar su examen. Lo repito muy rápidamente, el examen es del la clase la voy a subir ahorita un ratito más, yo creo que tentativamente en una media hora más ya va a estar incorporada en la plataforma. El examen consta de 30 preguntas, tienen dos oportunidades para contestarlo, se queda la calificación más alta y tienen 120 minutos para cada una de las intentos que tengan, eh, para que por favor ahí lo contesten, por favor. Y sí, es lo que comentaba ahorita, la próxima semana es el examen. Si se fijan en la plataforma, el examen va a estar publicado del lunes 26 de febrero y hasta el lunes 4 de marzo. ¿Ok? O sea, por eso la próxima semana no tenemos sesión síncrona. El martes 27 no vamos a tener clase porque toda la semana que entra y hasta el lunes 4 de marzo es para presentar el examen parcial. ¿Ok? Muy bien, si ya no hay ningún comentario, les agradezco mucho su participación, estudien mucho para sus exámenes. Ahorita técnicamente son dos oportunidades, lo que nos piden son dos oportunidades nada más, así está configurado, nos piden que sean dos oportunidades para presentar el examen. ¿Sale? Revisen muy bien sus tareas y nos veríamos hasta el próximo martes 5 de marzo para continuar con el capítulo número 22, ya en la segunda parte del curso, donde vamos a hablar de los sueldos y su carga tributaria para los patrones. Vamos a ver algunos ejercicios de cómo se calcula el ICR, las cuotas del IMSS, que nos timbran nuestros recibos de nómina y cómo se contabilizan esas contribuciones. ¿Sale? Les agradezco mucho su participación. Estudien mucho y nos vemos el próximo martes 5 de marzo. Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Saludos. Gracias, Jesús. Hasta luego. Saludos. Gracias. Saludos a todos.